Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Hoy vamos a analizar distintos temas. Primero vamos a analizar justamente cómo impacta la recesión, la crisis económica, el contexto de esta macroeconomía en el sector de la construcción. Vamos a hablar con Laura Ereñú de la Cámara Argentina de la Construcción, la delegación Entre Ríos, que nos va a dar un panorama de cómo está funcionando tanto las empresas de obra pública como las de obras privadas, en un panorama muy complejo que está atravesando el sector de la construcción. También nos vamos a detener en la planificación del territorio. Muchas veces cuando hablamos de urbanismo hablamos de planificación. El gobierno de Entre Ríos impulsa una ley de ordenamiento territorial y la vamos a ir analizando con el arquitecto Abelardo Llosa para ver cuáles son los puntos que plantea esta ley y cuáles vendrían a ser las ventajas de su aprobación en la legislatura local. Y también conoceremos más detalles de la obra de la peatonal San Martín y las plazas aledañas. La semana pasada hablamos con la arquitecta Claudia Crespo del municipio de Paraná, que nos contó sobre el proyecto. Ahora vamos a hablar con el jefe de obra, que nos va a detallar los trabajos que se están realizando en estos momentos y cuáles se van a realizar en los meses próximos. Todos estos temas en el Proyectar de hoy. Neostone, marmolería premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y el sector de la construcción en general no la está pasando bien, como la mayoría de los rubros de la economía argentina. La madre de las industrias de la construcción siempre es un reflejo de lo que pasa en otros sectores, en otras industrias. En la actualidad, el contexto recesivo, el freno que hay en la obra pública, tanto nacional como provincial, hacen un combo que es de gran impacto para la mano de obra registrada y también para la no registrada, para la construcción formal y para la informal. Laura Ereñú, vicepresidenta de la Cámara Argentina de la Construcción, de la delegación local, la delegación Entre Ríos, nos va a detallar cuáles son los principales problemas de las empresas constructoras, que son quienes tienen más mano de obra registrada. Ella va a detallar cómo se compone la Cámara que integra y básicamente cuáles son los principales problemas rubro por rubro. Primero, contarte un poco que nosotros acá en la Cámara nucleamos 100 empresas de la construcción. En realidad 30 de ellos son proveedores, 37 son empresas que se dedican a la actividad que tiene que ver con las contrataciones para el Estado de la provincia y el resto son empresas que se dedican a la actividad privada y en algunos casos actividad solamente en los municipios. ¿Por qué te cuento esto? Porque de estas 37 empresas, que incluso las estuvimos relevando en una encuesta que estuvimos haciendo para tener datos estadísticos un poco más certeros, las empresas siguen teniendo los mismos problemas de siempre. Esto es que no tienen reconocimiento de sus mayores costos o cuando se hace este reconocimiento es muy lento el proceso de pago. Estamos hablando de que los intereses, hay reparticiones que tienen como mínimo 60 días de mora y hasta 200 días de mora en otras reparticiones. Esto hace que las empresas realmente se vean gravemente afectadas por la falta de pago. Esto, por lo que pudimos ver, no es una cuestión de que el Estado hoy no tenga para pagar los fondos, sino que tiene que ver con una burocracia administrativa que hace que se enlentezcan los pagos
cada vez más. Hemos tratado de proponer, hacer algunas propuestas de poder sistematizar esto, digitalizarlo, como para poder de alguna manera que esto salga más rápido. Pero bueno, son cosas que vienen un poco lentas. La situación de las empresas realmente que trabajan para la provincia hoy es una situación delicada. Aquellas empresas que tenían obras con fondos nacionales, la mayoría se vieron cortadas, son muy pocas las que todavía siguen recibiendo los fondos, así que bueno, estamos hablando de una situación de obras, la mayoría enlentecidas por estos problemas administrativos y de pago que te decía, y bueno, con la consecuencia que esto trae también a los que son socios proveedores, que también hoy se ven afectados en sus cadenas de pago, que también están enlentecidas, bueno, con dificultades para renovar el stock y todo lo que conlleva esta paralización. Lo que tiene que ver con la actividad privada, hoy se esperaba que las empresas pudieran llegar a tener, a esta altura del año, que las condiciones macroeconómicas fueran un poco mejores y que la coyuntura pudiera haber mejorado de alguna manera. Esto hoy acá en la ciudad no lo estamos pudiendo ver y en la provincia tampoco, entonces también se ve una paralización de la obra privada importantísima. Y sin dudas que el principal problema termina siendo la inflación, los porcentajes de inflación que conocemos mes a mes. Este contexto inflacionario impacta tanto en las empresas de obra pública, en las empresas de obras privadas y también en los proveedores que muchas veces tienen que modificar todo el esquema de costos mes a mes en el sector de la construcción. Pero otro de los problemas que viene acarreado con el contexto inflacionario son las redeterminaciones de precios, algo que tiene que realizar el gobierno para poder cumplir con las empresas de obra pública y que éstas puedan sostener sus costos y mantener los niveles de obra y también los niveles de mano de obra contratada. El sistema de redeterminación de precios que tiene la provincia es bastante intrincado. Esto quiere decir que si vos licitaste una obra a valores de agosto del 2018, deberías haber presentado aproximadamente unos 6 saltos, o sea, unas 6 reconocimientos de mayores costos. Estos son 6 trámites diferentes dentro de la administración que deben tener aproximadamente unos 40 pasos para poder ser aprobados, hasta que vos tengas tu certificado y tu moneda de cambio para poder cobrar. Y estaríamos hablando que con muchísima suerte hoy estarían cobrando a precios de noviembre, diciembre las empresas. A marzo con un desfasaje bastante importante. Es una situación bastante delicada porque con las tasas financieras que hoy tenemos se les está haciendo un cuello de botella bastante importante, por eso tenemos toda la paralización de obra con las que nos estamos encontrando. De todas formas, entendemos que la provincia, desde el Estado provincial se está haciendo un esfuerzo para poder acomodarse y poder ayudar a las empresas a que esto se vaya ajustando cada vez más. De todas formas, no estamos pudiendo llegar con lo que nosotros necesitamos para que las empresas sigan adelante. Nosotros como Cámara lo que estamos tratando de hacer es acercar al socio a diferentes sistemas financieros que hoy tienen tasas que a las pymes les puede llegar a convenir. Les puede llegar a convenir dentro del sistema en el que estamos hablando, con tasas casi a un 60-70%. Estamos tratando de alguna manera de acercarlos para que puedan tener acceso a otro tipo de financiamiento que hoy los bancos no se los están dando, para que puedan negociar sus cheques, para que puedan negociar de alguna manera sus certificados. Eso es como lo más ágil que hemos encontrado para poder solventar esta situación. Por otro lado, estamos trabajando en otras cosas también, como para que se vayan agilizando un poco estos pagos, poner una oficina de seguimiento de expedientes. ¿Por qué? Porque por ahí las empresas un poco más grandes sí tienen gente que pueda gestionar y hacer que estos expedientes se agilicen hasta que lleguen a tesorería y se pagan. Las empresas más chicas por ahí no lo tienen, entonces esto hace que también sea mucho más lento el trámite. Nosotros lo que estamos haciendo desde acá es hacer una oficina de gestión de expedientes para que las empresas que quizás por el volumen de gente no puedan contratar a alguien más, puedan servirse de este servicio que estamos brindando para que puedan salir adelante o por lo menos llevar adelante
esta situación. Por otro lado, también resolver algunas otras cuestiones, por ejemplo, el tema de los ingresos brutos, de tratar de trabajar por lo menos o pedir la exención impositiva de este impuesto dentro de lo que es la obra pública, tratar de poder tomar los saldos positivos del SICREP para poder pagar algunos otros tributos de la provincia, que esto es importante para las empresas porque hoy nosotros tenemos que tener un libre de deuda a la hora de llegar a cobrar nuestro certificado. Cosa que también es bastante complicada en este circuito de pago porque entramos en una cadena que a veces para las empresas es insostenible. Cuando llegas a cobrar no tenés tu certificado, tampoco podés acceder al pago. Entonces es una situación bastante complicada. Y ante este problema de la suba de costos, del atraso en la redeterminación de precios y de las altas tasas de interés que muchas veces hacen más rentables todas las inversiones especulativas financieras y no las inversiones reales, las que pueden volcarse en el sector de la construcción y terminan dinamizando la economía y generando mucha mano de obra. Bueno, ante esta situación, ¿cuáles son las alternativas que buscan desde la Cámara de la Construcción? Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que el sistema de la obra pública tal como está planteado tiende a ir cambiando por el tema de los financiamientos. Entonces nosotros de alguna manera estudiando y tratando de adelantarnos a estas cosas estamos armando lo que hoy vemos más viable, que es la participación de tipo privada, proponiéndole al Estado algunas propuestas. Esto es en este momento está en una situación de estudio. Nosotros estamos armando los instrumentos, dialogando con los diferentes actores que puedan llegar a estar involucrados, llámense entidades financieras, con el gobierno y bueno, con las diferentes empresas para ver si esto realmente interesa, y creemos que algo que puede llegar a ser un bypass hasta que la situación se acomode puede llegar a ser esto. Los chicos siguen creciendo, escuelas se siguen necesitando y se siguen necesitando reparar, necesitamos cárceles, necesitamos un montón de infraestructura, caminos para sacar nuestra cosecha, que si hoy el Estado provincial se le dificulta financieramente poder hacer estas obras, bueno, buscar otras alternativas como para poder llevar adelante y además solucionar el problema de las empresas que tienen la estructura para poder seguir trabajando. Y más adelante también vamos a analizar qué pasa en otras provincias, porque la provincia de Entre Ríos tiene también sus particularidades. En Entre Ríos se han perdido 3.000 puestos de trabajo en lo que es el sector de la construcción en los últimos años. Un número que preocupa, un número del que hemos dado cuenta en distintos informes de la revista Proyectar y un número que ahora Laura Ereñú se va a detener puntualmente. El impacto de esta crisis recesiva en la generación de mano de obra y también la importancia para el sector de contar con estadísticas confiables para poder ir a negociar con los distintos gobiernos de otra manera, con los datos en manos y lograr mejores resultados. Realmente se ha visto muy afectada con todo este enlentecimiento de la obra pública que no ha permitido poder sostener la cantidad de empleados necesarios en una obra. O sea, en una obra que quizás podrían estar empleados 10 personas, 20 personas, hoy al disminuir el ritmo esa cantidad de empleados disminuye también. Tampoco esa gente hoy puede ir ni a la mano de obra informal ni tampoco al privado porque ambas cosas están paralizadas, entonces la situación es bastante delicada. Pero como ya te comenté en otras oportunidades, hablamos de que en la provincia se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo en estos últimos años y creemos que en este último periodo, no tengo los datos de Eric, pero me comprometo a pasártelo, se ha perdido otro tanto en mano de obra que es bastante importante y bastante sensible el rubro a esto. Nosotros estamos trabajando con un sistema de seguimientos estadísticos de todos los socios que nuclea la Cámara. Esto tiene como objetivo poder tener datos reales y precisos de las empresas asociadas para poder dialogar con los diferentes sectores del gobierno y poder realmente saber cuál es la situación en la que están hoy paradas las empresas, saber cuál es la deuda real,
cuáles son los tiempos de mora y de alguna manera saber también dónde son las trabas con las que nos estamos encontrando para poder de alguna manera ir negociando y destrabando estas cuestiones desde datos reales, porque si no es como que uno se está manejando siempre en la intuición. Nuestra idea como Cámara es poder hacerlo esto por lo menos 4 veces al año para poder llegar a tener un seguimiento y un cierre anual que nos permita además tener, ya te digo, el objetivo es tener otro nivel de diálogo con el gobierno un poco más serio desde la institución. Hacemos una pausa, la primera en el Proyectar del día de hoy, muy cortita, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Vamos a hablar de planificación, puntualmente de planificación territorial, a raíz de una serie de proyectos que se van a tratar en la legislatura, que son los proyectos de planificación territorial y desarrollo sustentable y planificación territorial y desarrollo del hábitat. Un paquete de medidas que busca ordenar el uso del suelo, pero con el arquitecto Abelardo Llosa, director de Planificación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Entre Ríos, vamos a tratar de abordar estos temas. El tema de la planificación urbana, que no deja de ser siempre una cuestión muy compleja. Es compleja, pero es realmente necesario, cada vez más. No solo en Entre Ríos, en Argentina, es decir, Latinoamérica, el mundo entero está trabajando en este sentido. Cada uno como puede, pero todos están entendiendo, digamos, que la idea del desarrollo sostenible va de la mano del ordenamiento y la planificación del territorio. No se puede alcanzar una cosa y olvidarse de la otra. Así que bueno, un poco nosotros hemos estado trabajando desde el gobierno provincial, desde el área de planeamiento específicamente, en la elaboración de un proyecto de ley que el gobernador finalmente ha elevado a la legislatura a fines del año pasado, que es una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Y bueno, lo que tiene como objetivo, digamos, a lo que apunta fundamentalmente es a esto, a dar un marco general para que las actividades sociales en el territorio se puedan desarrollar sin generar incompatibilidades, al contrario, buscando que se complementen, que entre las diferentes actividades generen sinergias positivas, que eso aumente la productividad y el bienestar en el territorio y que de alguna manera sirva como un instrumento para prevenir conflictos, para evitar conflictos, que son los que al revés generan problemas, generan pérdidas económicas, generan enojos y problemas sociales. Entonces, lo que este marco, esta ley busca ofrecer es justamente un marco para que las actividades se puedan instalar en el territorio, pero teniendo un análisis previo digamos, que garantice la compatibilidad, la complementariedad y por supuesto la conservación de los recursos naturales que son importantes para la vida en el planeta, ¿no es cierto? Y este paquete de medidas que va a tener tratamiento en la legislatura local está muy relacionado con la ley de comunas, de la creación de estas comunas y la posibilidad de regular en un montón de cuestiones fiscales para localidades pequeñas, pero también regular el uso del territorio, el uso del suelo. De ahí la importancia de clasificar los distintos tipos de suelo para poder ordenar el crecimiento de las ciudades y de las pequeñas localidades. Algo que es imposible de detener, que las ciudades crezcan. De ahí la importancia de las distintas categorías. El arquitecto Llosa lo va a explicar muy bien en lo que tiene que ver con los usos urbanos del suelo, los usos productivos, los usos rurales. Cómo establecer todas estas delimitaciones y las distintas utilizaciones que vamos a hacer del suelo.
La ley de comunas, que es una ley importantísima que por suerte se ha llevado adelante, se ha transformado ya en ley en fines del año pasado también, de alguna manera lo que viene es, además de darles a las comunas un montón de capacidades en términos de que van a poder cobrar sus tasas por servicios, elegir sus propias autoridades, y todo eso va a detonar naturalmente un desarrollo y un crecimiento de las pequeñas localidades de Entre Ríos, que tan bien le va a venir y tanta falta hace, y que además era un mandato de la Constitución del año 2008, que finalmente se pone en práctica. También ese desarrollo que va a venir va a traer algunas cuestiones que, como todo proceso de desarrollo, genera a veces disputas, a veces necesidades de planificar, de ordenar para que las cosas salgan bien. Entonces, por ejemplo, una de las competencias que van a tener las comunas, las viejas juntas de gobierno, que van a pasar a ser comunas progresivamente, es la del ordenamiento territorial en sus jurisdicciones. Y cuando decimos sus jurisdicciones, no estamos hablando de la planta urbana solamente, sino del territorio que comprende toda el área donde tiene competencia ese gobierno local. Es decir, estamos hablando de territorios de 15.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, donde de repente una comuna va a tener competencia para subdividir la tierra, el ordenamiento territorial, es decir, dónde se ubican las viviendas, dónde se ubican las industrias. Entonces, es una responsabilidad importante y sobre todo es determinante del futuro, porque ese tipo de decisiones tienen implicancias a mediano y largo plazo. Es decir, nadie hace una inversión en unos galpones de pollo, o en unos silos, o en una planta de logística, o en una urbanización, que son inversiones importantes, y después al lado se le instala una actividad incompatible y lo que tenemos es una disfuncionalidad del territorio, una pérdida económica, un conflicto social. Entonces la ley esta lo que busca es darle a las nuevas comunas un marco legal, jurídico, pero también técnico, de cómo empezar a abordar el ordenamiento territorial en esas jurisdicciones tan grandes que tienen algunas de ellas. Entonces, un poco la ley les va a ofrecer ese respaldo jurídico, pero además unos instrumentos técnicos. Es decir, el suelo hay que clasificarlo básicamente en 4 grandes categorías. El suelo rural, que tiene sus usos permitidos y otros no. Es decir, por ejemplo, no urbanizar el suelo rural. El suelo periurbano, que se busca que sea un suelo que de alguna manera haga como una transición entre lo rural y lo urbano. Allí se tendrían que instalar las áreas industriales, los parques industriales, algún equipamiento de escala regional, es decir, que no es ni urbano ni rural. Un aeródromo, un autódromo, un gran polideportivo, equipamiento de ese tipo. También está pensado el periurbano para la producción de alimentos de tipo agroecológico, es decir, que haya una transición allí donde se pueda producir alimentos de cercanía, no tener grandes fletes para abastecer a la población de los alimentos más básicos. Y después está el suelo urbano, estrictamente urbano, que es donde la ley propone que de alguna manera se concentren las inversiones que tienen que ver con los loteos, las urbanizaciones, las edificaciones, la inversión inmobiliaria, y no que esté desperdigada y desparramada por el territorio, generando conflictos con otros usos que son incompatibles. Y más adelante en el Proyectar de hoy vamos a conocer más detalles de esta problemática de planificar el uso del territorio. Ahora vamos a hacer una breve pausa y en el siguiente bloque vamos a conocer detalles de lo que tiene que ver la obra de refacción de la peatonal San Martín de Paraná y sus plazas aledañas. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y la semana pasada, en el Proyectar del sábado pasado, conocimos los detalles del proyecto de puesta en valor y refacción de la peatonal San Martín, cómo estaba planificado esta obra en cuanto a las intervenciones, tanto de infraestructura como cuestiones estéticas y de equipamiento urbano que se van a incorporar tanto a la peatonal como a la Plaza Alvear y a la Plaza 1 de Mayo. El arquitecto Alejandro Alcoba es el jefe de obra de la UTE que componen las empresas Cavalli y Sech, que son quienes están desarrollando la obra. Alcoba nos va a detallar qué tareas se están realizando en este momento y también cómo están organizadas las próximas etapas, las próximas intervenciones que va a tener la obra de refacción de la peatonal San Martín. Estamos abarcando lo que sería la Plaza Alvear en su totalidad. Y a la vez estamos trabajando también sobre calle Venezuela, es decir, intervenimos en dos sectores a la vez. La obra sobre la Plaza Alvear, bueno, contempla todo lo que es todo piso nuevo. Sobre calle Buenos Aires y La Priada también contempla todo pavimento nuevo. A su vez se hace un trabajo de pluvial muy importante en el sentido de que no estaba previamente hacer eso no estaba de ninguna manera hecho. Nivel de piso de tanto Buenos Aires como calle La Priada queda todo al mismo nivel de piso terminado con la ejecución de un mandapeatón. Es decir, que tanto el nivel de piso de la plaza como de la calle va a ser el mismo, con dos conductos muy importantes pluviales, tanto sobre La Priada como Buenos Aires. Es de 18 meses, la cantidad de gente que tenemos actualmente es de 55 obreros, también tenemos personal de subcontratistas trabajando con nosotros. Prevemos que en la plaza que ya estamos trabajando ahora, la Plaza Alvear, estaremos trabajando alrededor de 2 meses más y estaremos concluyendo los trabajos aquí. Actualmente estamos, bueno, como ustedes vieron, estamos trabajando sobre la plaza. Ello implica cambio de piso completo. En esta parte que están viendo es toda la traza de la calle desde San Martín hasta Buenos Aires, se hace íntegramente nuevo. Se termina con un mandapeatón. Estamos haciendo ese trabajo, pluviales, desagües pluviales muy importantes. Esto es lo que vendría a ser la plaza. Calle Venezuela, estamos haciendo una obra de poliducto. Eso es muy importante porque a día de mañana ya va a estar una serie de conductos y demás que ya dejamos previsto para lo que se necesite, en ERSA, por ejemplo, alumbrado público. Y también en ese sector tenemos que hacer piso nuevo, mandapeatón también sobre los dos sectores. Y vamos a seguir recorriendo con el arquitecto Alcoba, el jefe de obra de la intervención en la peatonal San Martín, cómo van a organizar los próximos pasos, las próximas intervenciones y también cuál es el desafío de trabajar en pleno centro de la ciudad de Paraná. Sin dudas que es una obra que incomoda el tránsito, incomoda el normal desenvolvimiento del centro cívico y comercial de la ciudad de Paraná. Pero este tipo de obras muchas veces, por más que generen algún enojo en los vecinos, son obras necesarias y por ahí hay que organizarlas de una manera que molesten lo menos posible. Bueno, estas cuestiones le preguntamos al arquitecto Alcoba. Ya arrancamos sobre el sector de Venezuela, que va desde San Martín hasta calle Pellegrini. Terminamos en la Plaza Alvear y seguimos con la Plaza de Mayo, que también se contempla el mismo trabajo, piso completo, nuevo,
Manda Peatón sobre calle Urquiza y 25 de mayo. La intervención va a ser prácticamente igual o muy similar. Depende también de las condiciones con las que nos podamos manejar también. No interrumpir el tránsito vehicular, en fin. El desafío que tenemos es tratar de maximizar lo que vendría a ser la logística y tratar de, obviamente, no perjudicar la vida de la gente en el sentido del día a día, digamos. Sé que por ahí, bueno, no nos queda otra que cortar calles y demás, pero bueno, es parte de la intervención y el proyecto. Y tratamos de estar el menor tiempo posible en el sector que intervenimos. Básicamente es esa la idea. El factor climático afecta, de todas maneras, en este caso, la ventaja que tenemos es que estamos en el pleno centro de la ciudad, por lo tanto las calles son todas asfaltadas, no nos afectarían tanto el factor climático como en otro tipo de obras que sí afecta de manera muy directa. Y también le consultamos al jefe de obras sobre los trabajos en la peatonal, en qué van a consistir técnicamente y también en lo que tiene que ver con infraestructura, cuáles son las tareas que se están haciendo con la red de distribución de agua. La intervención es sobre la peatonal en sí, vamos por tramos. Calle Venezuela, donde estamos trabajando actualmente, es un tramo, terminamos tramos y seguimos con otro tramo. Por ejemplo, arrancaríamos el tramo de San Martín entre Gualeguaychú y Alem. Terminamos el tramo, dejamos el tramo terminado, seguimos con otro tramo. Paralelamente a eso estaremos trabajando sobre las plazas también. En este caso la Plaza Alvear, después será la Plaza de Mayo. Se está haciendo un trabajo muy importante también en lo que refiere a infraestructura. ¿En qué sentido? En el caso de la Plaza Alvear contempla la construcción, la provisión y colocación, mejor dicho, de toda una cañería nueva de PVC de diámetro 90, 75 y 200 milímetros, que de hecho ya está ejecutado. Y a lo largo de la trama de la peatonal, de punta a punta, también contempla la localización de un caño nuevo de diámetro 90 milímetros de lo que sería agua. Acá encontramos de toda clase de materiales, hierro fundido, en muy malas condiciones, y bueno, la idea es reemplazar eso por cañería nueva. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Se realizará el tercer encuentro latinoamericano y europeo sobre edificaciones y comunidades sostenibles. Va a ser entre el 22 y 25 de mayo en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Habrá actividades en la UTN, Facultad Regional Santa Fe, y en el Centro Cultural y Centro de Convenciones La Vieja Usina de la ciudad de Paraná. Las temáticas que se van a abordar son materiales, técnicas y sistemas constructivos, recursos, obtención, distribución y consumo de agua y energía, ciudades, infraestructura, gestión y planificación, educación y transferencia tecnológica, vivienda, innovaciones, net zero, políticas públicas, salud y ambiente y evaluación de la sostenibilidad. Sigue abierta la inscripción del concurso público de laboratorio ambiental del Binacional de la CARU. Será hasta el 26 de abril y el cierre está previsto para el 10 de mayo. Recordamos que el concurso público del Laboratorio Ambiental Binacional CARU tiene más de $75.000 en premios. Más información en el sitio del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Se realizó en Concordia el taller Pensar a Futuro, Ribera Norte, Naranjal de Pereda. El encuentro contó con las exposiciones de disertantes invitados que compartieron una visión amplia e interdisciplinaria del entorno de intervención para poder elaborar las bases del concurso. El 24 de abril en Concordia y el 30 de abril en Concepción del Uruguay se van a realizar los últimos encuentros de las jornadas que se realizaron en toda la provincia a fines de debatir los proyectos ingresados en la legislatura local, el proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable y de gestión integral del hábitat. Más de 100 arquitectos participaron del curso para noveles. El 11 de abril en Colón se llevó a cabo la última jornada
regional presencial del curso de Noveles Profesionales. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Ahora sí, hacemos una pausa, la última en el Proyectar de hoy, y seguimos analizando cuestiones que tienen que ver con la planificación territorial en la provincia de Entre Ríos. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Y vamos a seguir con esta charla con el arquitecto Abelardo Llosa, director de planificación territorial de la provincia de Entre Ríos, que tiene que ver con este proyecto de ley, esta iniciativa que busca organizar los usos del suelo en zonas urbanas y periurbanas en la provincia. Justamente organizar el uso del suelo implica muchas veces ir contra lo construido, cómo hacer con lo que ya está. Y por distintas cuestiones del paso del tiempo quedaron, por ejemplo, emprendimientos productivos en zonas céntricas de las ciudades. En nuestra provincia conocemos muchísimos casos de silos y demás emprendimientos productivos que están en zonas que son 100% urbanas. Bueno, esto no es un tema menor. ¿Cómo hacer con lo que ya está construido y cómo compatibilizar los derechos adquiridos privados con la intervención del Estado? Y también cómo compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente. Todas cuestiones que se elaboran en este abordaje. Lo que plantea la ley es, por supuesto, ciertos instrumentos para el futuro, para que empecemos a hacer las cosas del mejor modo. ¿Qué hacemos con lo que ya está? En muchos casos va a tener que ser analizado a la luz de esta nueva ley y ver si los usos presentan una incompatibilidad muy grave o una incompatibilidad que puede ser salvada con algún tipo de medida. A ver, habrá usos que son francamente incompatibles con el uso urbano y tendrán que relocalizarse en algún plazo, con alguna facilidad, parcialmente, no totalmente. Es decir, habrá que ir buscando la vuelta para que se alcance el ordenamiento en el territorio, pero sin afectar lo que son inversiones, fuentes de trabajo. Aunque sería ingenuo pensar que una relocalización no implica de alguna manera un gasto, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene que ver con ir ordenándonos en el territorio. Y habrá otras actividades que no sean gravemente incompatibles y que podrán implementar alguna medida de adaptación, es decir, alguna medida de mitigación. Pensemos, qué sé yo, desde un filtro de aires o de gases o atenuación de ruidos o el manejo del tránsito pesado que entre por aquí o que entre por allá. Algunas actividades podrán adecuarse y otras tendrán que relocalizarse, como les decía, en un plazo, con facilidades, parcial o totalmente. Pero bueno, son procesos que son necesarios en vistas de que el desarrollo económico es fundamental para el bienestar de la población, pero también el ambiente y el hábitat son fundamentales, porque hoy el 90% de la población argentina aproximadamente está viviendo en ciudades y la tendencia es a que sea aún más alto el porcentaje de población
urbana, ¿no? En grandes ciudades, en ciudades medianas y pequeñas como las nuestras. Entonces el ambiente donde vive esa población tenemos que cuidarlo. Y uno de los problemas también que aparece cuando abordamos la planificación territorial son las zonas grises del territorio, aquellos lugares cercanos a los ejidos urbanos pero que están fuera de la incumbencia del municipio. Bueno, muchas veces termina apareciendo allí lo que en el ejido urbano no se puede construir y el territorio debe responder a cierta lógica, debe tener cierto criterio de urbanismo para poder organizar también ese funcionamiento, el de la zona periférica de las ciudades. Problemáticas como esta que aparece cuando hablamos de densificar o no los centros urbanos y qué hacer con estas zonas grises que aparecen en la legislación. El tema de que no tengamos ejidos colindantes, ejidos municipales, hace que queden muchas zonas grises donde no hay gobierno local. Entonces la competencia es íntegramente de la provincia. Es así. Ahora, eso es materia de discusión, entiendo yo, de otro marco legal que deberá darse, pero no es esta ley la que lo aborda. Ahora, si la ley dice, por ejemplo, el proyecto de ley está orientado a ser de uso de las juntas de gobierno y las comunas y en las zonas grises a través del gobierno provincial. Porque es una ley provincial. Los municipios, por la Constitución, tienen autonomía, o sea que pueden dictar sus propias normas de ordenamiento territorial. Sin embargo, la ley está de alguna manera apuntando también a involucrar a los municipios, por el hecho de que se trata de categorías básicas del suelo, en las que deberíamos estar todos los entrerrianos de acuerdo en que son útiles para ordenar el suelo. Después cada municipio, cada junta de gobierno las utiliza como cree más conveniente y más razonable. Es decir, aquí irá la planta urbana, aquí irá el suelo rural, aquí estará el suelo periurbano. Pero la idea es que la ley por lo menos nos permita estandarizar 4 tipos de suelo y que todos puedan usarlo. La ley justamente lo que viene planteando es eso, es decir, ordenemos el territorio, hagamos que las inversiones públicas y privadas sean eficientes, que no choquen entre sí, que no generen disfuncionalidad y desinversión. Al contrario, es decir, concentremos la inversión inmobiliaria en las áreas urbanas, fortalezcamos las ciudades. Uno sabe que como urbanista, cuanto más masa crítica o volumen hay en un área urbana, más se amortizan ciertos servicios públicos. Es decir, si vos tenés un área urbana periurbana, suburbana de bajísima densidad, con 8 frentistas por cuadra, ¿qué tarifa de colectivo vas a necesitar para que el colectivo pase por ahí? Es impagable, imposible, inviable. En cambio, si tuvieras un área urbana donde tuvieras 20, 25 frentistas por cuadra y todos los lotes ocupados, sin lotes vacíos, con viviendas de planta baja y un piso, no más que eso, al menos eso, empezaría a ser más rentable, por ejemplo, llevar un caño de gas, porque la inversión se puede repartir entre más frentistas y más usuarios. Entonces, alcanzar ciertos niveles mínimos de densidad en las áreas urbanas es fundamental para poder, por ejemplo, brindar la infraestructura necesaria y los servicios que tienen que ver con una ecuación de rentabilidad. Es decir, si no tenés una masa crítica de personas viviendo en un lugar, es muy difícil. Entonces creo que tiene que ver con todo esto, con evitar el choque de actividades incompatibles, pero por otro lado con fortalecer las áreas urbanas para que se desarrollen con calidad. Y en este punto siempre aparece también la polémica de densificar hasta dónde, hasta cuándo se debe construir en los centros urbanos. Es muy interesante analizar este tema que encierra también otra serie de problemáticas que estamos viendo día a día en todas nuestras ciudades que inevitablemente crecen, tanto en extensión como en densificación. Ordenar este crecimiento. Es interesante el concepto que utiliza el arquitecto Llosa en evitar desequilibrios de densificación. Ahí quizás esté la clave para encontrar en cada ciudad el modelo que más convenga. Tampoco es saludable irse al otro extremo. Al menos esa es una visión personal en función de lo que yo he podido estudiar y la experiencia que tengo de recorrer ciudades y diferentes ámbitos académicos.
Tampoco es bueno irse al otro extremo donde la densidad es altísima y donde de repente, donde vos tenías viviendo una familia en una casa, se demuele y se construye un edificio de 25 pisos donde de repente viven 50 familias. Es una densificación casi automática porque ese edificio en 1 año y medio o 2 se construye y se ocupa. Y 1 año y medio o 2 para una ciudad no es nada como plazo. Entonces, yo creo también que hay que pensar en densidades máximas deseables. A ver, la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, acaba de presentar a la legislatura el nuevo proyecto de código urbano. Y está en base a los criterios que se establecieron en el plan urbano de la ciudad de Buenos Aires, que es previo al código. Y el plan que decía que tenía que ser una ciudad de escala humana, con un ambiente sostenible, vivible, sano. Bueno, ¿cómo se traducen esos grandes principios en una normativa urbanística? Bueno, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires decidió establecer que en el interior de los barrios la altura máxima no superara los 4 o 5 pisos, o 5 o 6 en otros lugares, y eventualmente frente a las avenidas pudieran haber edificios más altos porque hay más espacio, porque el tránsito es más fluido, pero donde va a vivir la gente, y hablando de Buenos Aires, están pensando en 4, 5, 6 pisos. Digo, en Entre Ríos nosotros deberíamos pensar quizá en edificios que en las áreas urbanas no superen la altura de los árboles o que no superen el ancho de la calle. También estaríamos hablando de 5 pisos, 4, 5, 6 pisos. Y eso sería súper importante si pudiéramos ocupar todos los lotes. Porque los problemas que tenemos es que hay gran cantidad de lotes vacíos adentro de las áreas urbanas. Entonces, por eso tenemos estos desequilibrios de densidad, donde de repente aparece un edificio donde viven 80 familias y al lado quizá hay 3 lotes baldíos. Y uno dirá, bueno, pero eso está fuera del alcance de la gestión. No, no está fuera del alcance. Hay múltiples instrumentos para hacer que el suelo, lo que se llama el suelo urbano ocioso, se dinamice, entre al mercado inmobiliario, se construya y se habite. Neostone, marmolería premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del programa Proyectar del día de hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene con más arquitectura, construcción, patrimonio, urbanismo y obra pública en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. Recordá, si te perdiste algo del programa de hoy, encontrás todo nuestro material en redes sociales, en nuestro canal de YouTube Proyectar TV, y también distintos contenidos que tienen que ver con las plataformas de Proyectar en Twitter, Instagram y Facebook. Te invitamos a que te sumes y a que también estés presente allí en nuestras redes sociales, donde en las próximas semanas vamos a tener algunas sorpresas. Nosotros nos despedimos por esta semana y nos reencontramos aquí en la pantalla de Canal 9 el próximo sábado a las 14:30. Chau, hasta entonces. Las empresas siguen teniendo los mismos problemas de siempre. Esto es que no tienen reconocimiento de sus mayores costos, o cuando se hace este reconocimiento es muy lento el proceso de pago. Estamos hablando de que los intereses, hay reparticiones que tienen como mínimo 60 días de mora y hasta 200 días de mora en otras reparticiones. Esto hace que las empresas realmente se vean gravemente afectadas por la falta de pago.
Esto, por lo que pudimos ver, no es una cuestión de que el Estado hoy no tenga para pagar los fondos, sino que tiene que ver con una burocracia administrativa que hace que se enlentezcan los pagos cada vez más. Estamos abarcando lo que sería la Plaza Alvear en su totalidad y a la vez estamos trabajando también sobre calle Venezuela, es decir, intervenimos en 2 sectores a la vez. La obra sobre la Plaza Alvear, bueno, contempla todo lo que es todo piso nuevo. Sobre calle Buenos Aires y La Priada también contempla todo pavimento nuevo. A su vez se hace un trabajo de pluvial muy importante, en el sentido de que no estaba previamente hacer eso no estaba de ninguna manera hecho. Nivel de piso de tanto Buenos Aires como calle La Priada queda todo al mismo nivel de piso terminado con la ejecución de un mandapeatón. La idea del desarrollo sostenible va de la mano del ordenamiento y la planificación del territorio. No se puede alcanzar una cosa y olvidarse de la otra. Así que bueno, un poco nosotros hemos estado trabajando desde el gobierno provincial, desde el área de planeamiento específicamente, en la elaboración de un proyecto de ley que el gobernador finalmente ha elevado a la legislatura a fines del año pasado, que es una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Y bueno, lo que tiene como objetivo, digamos, a lo que apunta fundamentalmente es a esto, a dar un marco general para que las actividades sociales en el territorio se puedan desarrollar sin generar incompatibilidades, al contrario, buscando que se complementen, que entre las diferentes actividades generen sinergias positivas, que eso aumente la productividad y el bienestar en el territorio y que de alguna manera sirva como un instrumento para prevenir conflictos, para evitar conflictos.